Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gusto verlos esta mañana. Un domingo más que Dios nos da la oportunidad y el privilegio de estar aquí para adorarlo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El Salmo 113 nos dice que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Y qué respira? Hoy en esta mañana estamos respirando, gracias a Dios. Por la gracia de Dios respiramos y mientras tengamos aliento podemos alabar a nuestro Dios. Amén. El mismo
nos llamas hacia Jesús, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia Jesús, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia Jesús, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia Jesús. El mismo nombre trae libertad, el mismo nombre hace conquista, nos llama tu nombre hoy, tú nos llamas tu nombre hoy. El mismo Dios que se oró, el mismo Dios que la cruz murió, nos llama tu nombre hoy, tú nos llamas tu nombre hoy. Hermanos, qué privilegio delante de Dios el saber que tenemos un nombre. Y dice la palabra de Dios que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¡Qué bendición! Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios tenemos salvación, hermanos. Somos todos diferentes. Todos somos distintos. Unos más altos, otros más bajitos, unos más hacia los lados como yo, otros más delgaditos, pero todos somos diferentes. Pero ¿saben? Tenemos el mismo espíritu, la misma fe y el mismo amor. ¿No es algo maravilloso? Por eso estamos aquí, hermanos, dándole honor y gloria a nuestro Dios. La misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorarte como corazón. Ayúdame, Señor, sin comunión.
de adoración. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorando hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Saber cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Por gracia puedo adorarte, oh Señor. Por gracia puedo adorarte, oh Señor. Por gracia puedo amarte, oh Señor. Por gracia puedo amarte, oh Señor. Por gracia puedo adorarte, oh Señor. Por gracia puedo adorarte, oh Señor. Por
Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues hoy es un día, pues para mí realmente emocionante, interesante, porque hoy iniciamos una nueva carta, que es la segunda carta a los Corintios, dándole continuidad a lo que hemos venido estudiando juntos. Y es una carta que nos va a hacer mucho reflexionar en nuestra posición con respecto a las cosas que nos hacen sentir mal. ¿A quién le gusta sufrir? Que levante la mano. Pero precisamente eso es algo que nos va a hacer reflexionar esta carta sobre el sufrimiento del creyente. Es algo que nos va a estar permeado durante toda la carta. Por eso el primer título de este mensaje es Fuertes y agradecidos en el sufrimiento. Y esta es una gran verdad. Pablo escribe 2 Corintios, donde es una carta totalmente personal, inclusive la carta más personal que pudiéramos encontrar de él, e íntima. 2 Corintios es una carta que quizá a veces no hemos leído como lo deberíamos de haber hecho, pero en ella vamos a encontrar gran información. En esta carta el apóstol Pablo desnuda totalmente su alma, muestra y profesa y les habla del amor que él les tiene a todos los corintios, a pesar que los corintios realmente ellos tienen un amor un tanto voluble hacia el apóstol Pablo. En esta carta vamos a ver la paradoja de la vida del creyente, de la vida cristiana, donde pues realmente le damos gracias a Dios cuando estamos bien. Pero la carta nos va a hacer reflexionar y nos va a enseñar que realmente la gracia de Dios, tú y yo la vamos a experimentar de una manera mucho más profunda, no cuando estamos bien, sino cuando las cosas parecen estar peor. Los cristianos es en la humillación donde encuentran la gracia de Dios. Y este, como decía, es el tema que permea prácticamente toda la carta. Y encuentra esta gran expresión del apóstol Pablo cuando él, a pesar del sufrimiento y a pesar del padecimiento, da gracias a Dios por todo lo que él padece. Así es que vamos a entrar en materia y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este nuevo día, por la vida que nos regalas, porque podemos estar aquí presentes. Te alabamos por ello. Y te damos gracias, Dios, por poder iniciar una nueva serie, Padre, en esta segunda carta a los Corintios. Te alabamos, Dios, porque solamente es por ti, Dios, que podemos profundizar en tu verdad, profundizar en tu palabra. Tú eres quien nos la revela, Padre, y te alabamos y te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder tener un tiempo verdaderamente espiritual, donde, pues, todos estos domingos que tú permitas que hablemos sobre lo que nos dices a través de esta carta, Señor, pues realmente meditemos, Padre, y que aprendamos que el sufrimiento a veces lo vemos mucho más difícil o complicado y lo rechazamos mucho más de lo que deberíamos, Dios, porque hay buenas cosas dentro de todo ello que a veces no vemos. Señor, que tu gracia sea revelada a través de todo este tiempo que leamos esta carta, y ayúdanos, Dios, a tener un corazón que verdaderamente desea obedecerte, desea seguirte y desea, Señor, pues ser sabio a la hora de tomar decisiones obedeciendo lo que tu palabra nos enseña. Dirige este tiempo, Dios, y que tu verdad sea la que sea revelada, Señor, que hoy podamos ver tu gloria a través de lo que tu palabra nos enseña. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que iniciamos 2 Corintios capítulo 1, desde el versículo 1. Y la palabra dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y hoy pues tenemos un mensaje de solo 2 puntos, ¿verdad? Donde nuestro primer punto es el sufrimiento nos lleva a los demás. Pablo inicia esta carta inmediatamente enseñando el charolazo, ¿no? Mostrando sus credenciales. Y es una forma muy distinta a lo que nosotros normalmente acostumbramos en este tiempo, ¿verdad? Porque hoy ya no escribimos prácticamente cartas, pero sí podemos hacer escribir un correo electrónico. Generalmente, ¿qué hacemos al principio? Bueno, pues ponemos un saludo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, en fin, saludamos y después ponemos todo lo que es el contenido de lo que queremos decir en esta carta o en este correo electrónico, y al final ponemos nuestro nombre. Y si es algo un tanto corporativo, bueno, pues realmente ponemos también lo que es nuestro cargo. Pero en el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, era algo totalmente distinto. Y en la presentación, bueno, inmediatamente se presentaba el cargo de la persona que estaba escribiendo y junto con el nombre. Esto, lo que nos está enseñando Pablo aquí es que es el Señor mismo quien ha designado al apóstol como eso, como un apóstol. Él es quien le dio esta responsabilidad, es quien le dio este cargo al apóstol Pablo. ¿Y por qué es tan importante mencionar? ¿Por qué nos fijamos un poco en este punto? Si tú recuerdas, en 1 Corintios, que hemos terminado hace 15 días, estuvimos hablando sobre personas que están siendo engañadas, hermanos que están siendo engañados, y que porque han filtrado en la iglesia falsos maestros. Estos falsos maestros lo que están diciendo que Pablo no puede ser un apóstol realmente legítimo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el argumento de estos falsos maestros? Que dicen, es evidente que Pablo no puede ser un apóstol. ¿Por qué? Porque no lo ves la manera en que sufre, no ves la manera en que batalla. Es evidente que Dios no está con él. Porque si Dios estuviera con él, la vida le sonreiría, todo sería felicidad en él. Dios no puede hacer pasar por tanto sufrimiento a una persona. Esa es evidencia de que Dios no está con el apóstol Pablo. Él no es apóstol. Por eso Pablo muestra inmediatamente la credencial diciendo, yo soy apóstol y soy llamado directamente por el Señor Jesucristo en aquel camino a Damasco. Ahí fui llamado para servir a la iglesia de los gentiles. Soy apóstol porque fui llamado directamente por el Señor. Así es que soy un apóstol legítimo. Pablo, después de haber mostrado sus credenciales, empieza a hablar de las personas que están en su entorno con respecto al ministerio. Y empieza mencionando a Timoteo. Sabemos que Timoteo, aparte de ser su hijo en la fe, era de uno de sus más cercanos colaboradores en el ministerio, era un gran compañero y ayuda para el apóstol Pablo. Si tú lees todas las cartas llamadas pastorales paulinas, vas a ver que prácticamente en todas, por ahí en una o dos no es mencionado, pero prácticamente en todas, Timoteo es mencionado por Pablo en sus cartas. ¿Esto qué es lo que nos debe de enseñar a nosotros? Que no importa quién seas, aunque seas una leyenda, como podríamos entender es el apóstol Pablo, no importa, siempre vas a necesitar hermanas y hermanos que estén en tu entorno, ¿verdad? Que te ayuden a desarrollar el ministerio o el trabajo dentro de la iglesia, para que puedas cumplir el llamado que Dios te ha hecho. No puedes sentirte único y querer hacer todo tú solo. Siempre necesitaremos compañía y personas que nos apoyen. Es importante nunca sentirnos autosuficientes y a la vez
Debemos de estar agradecidos por cada una de las personas, por cada uno de nuestros hermanos que Dios ha puesto en nuestro entorno, para que podamos realizar ese trabajo el cual Dios nos ha encomendado. Vemos, Pablo está escribiendo esta carta porque realmente continúa preocupado por los corintios. De hecho, nosotros conocemos que es la segunda carta a los corintios, pero realmente ya es como la cuarta. En medio de esta, de la primera y de la segunda, hubo una. Y Pablo está preocupado porque las noticias siguen siendo malas. Pero ahora Pablo, si ves, no solamente está preocupado por los corintios, está preocupado por todas las iglesias de esa zona, por las iglesias de Acaya. Esto debe de ser bien importante para nosotros, porque nosotros debemos de aprender a estar ocupados y preocupados no solamente por nosotros, sino por todas las iglesias que están cerca de nosotros, por las iglesias que están en nuestra zona, cuando menos en la zona sur de la ciudad, si no podemos tener contacto con todas las iglesias de esta ciudad. Debemos de tratar de unirnos con ellos. Debemos de tratar de estar orando unos por otros como iglesia. Luchar por eliminar o no fijarnos tantos en las diferentes doctrinales que son secundarias muchas veces y que no tienen tanta relevancia, pero nosotros nos fijamos mucho y nos separamos de ellos. Deberíamos de quitar esas barreras y realmente unirnos como el cuerpo de Cristo que somos. No debería de importarnos que sean otras iglesias las que están creciendo en número, que estén creciendo más que nosotros, porque lo importante aquí es el reino, es un conjunto, no únicamente nosotros. Y debe de darnos gozo. Si el reino está creciendo, no importa que nosotros no lo estemos haciendo. El chiste es que estemos participando en el crecimiento de este reino y todo su conjunto. No podemos pensar egoístamente y solamente estar pensando en traer agua hacia nuestro molino. Pablo continúa su saludo en el versículo 2, donde emite un saludo de gracia y de paz. Y cada palabra aquí es bien interesante porque no es un saludo que solamente le haya nacido del corazón, tiene algo importante en medio de ello, porque podemos decir que Pablo lo que está haciendo aquí es dar un saludo intercultural. ¿Por qué? Porque gracia es el saludo hacia los gentiles y paz es para todos aquellos que son de extracción judía. Y eso es lo que significa o lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia multicultural, de todo pueblo y de toda nación. No es una iglesia que solamente pertenezca a una etnia o una región. La iglesia se compone de todo creyente de cualquier pueblo y de cualquier nación. Pablo continúa su introducción con una bendición hacia el Señor. Y aquí lo interesante es que de aquí hasta el versículo 7, Pablo va a utilizar 10 veces la palabra consuelo. Es evidente que Pablo nos quiere mostrar que Dios debe de ser más importante para nosotros que todo mal, que toda situación difícil que nos llega a quejar. No importa el momento tan complicado que estés atravesando, para nosotros debe de ser más importante el seguir bendiciendo a Dios a pesar de mis problemas. Esto, hermanos, se vuelve bien complicado, porque es totalmente contrario a lo que normalmente pensamos. Inclusive es totalmente contrario a lo que la cultura nos impulsa. Es más, es totalmente contrario a lo que nuestra carne quiere. Pero el que tú y yo aprendamos a bendecir a Dios en los momentos donde la estoy pasando mal, es una forma en que tú y yo iremos preparando nuestro corazón para el sufrimiento. Es maravilloso lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿Y cómo lo escribe? ¿Verdad? Haciendo énfasis en que Dios es el Padre de misericordias y es el Dios de toda consolación. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando hablamos de la misericordia de Dios, pensamos que pues es una misericordia que a lo mejor pudiéramos entender que en algún momento pudiera agotarse o acabarse. Y que es el mismo Dios quien nos proporciona consolación. Pero la realidad, Pablo está yendo mucho más allá. Y Dios
y Pablo no está escribiendo que Dios nos proporciona misericordia y consuelo, sino que Él es el Padre de misericordias, es decir, en plural. ¿Por qué? Porque Dios renueva su misericordia cada día. Todos los días tú tienes y yo tenemos una nueva misericordia de Dios. Por eso hablamos de las misericordias en plural del Señor. Nuevas son cada día. Y Él no es el Dios que solamente te consuela. Él es el Padre de toda consolación. Así es que nosotros no buscamos a Dios únicamente por lo que Él puede hacer en nosotros, sino porque Él te da misericordia y Él te da paz y gozo, consolación en los momentos difíciles, porque Él es la consolación. No es quien te consuela, Él es la consolación, y eso cambia totalmente nuestra percepción. Por lo mismo, nunca podemos cansarnos de bendecir su nombre. El Señor siempre se revelará en nuestra vida en medio del sufrimiento. Algo importante que tenemos que recalcar es que cuando nosotros escuchamos la palabra consuelo, inmediatamente pensamos en aquellas cosas que nos pueden llegar a hacer sentir bien, ¿verdad? Aquello que nos puede traer hasta cierto punto confort. Como cuando de repente eras más pequeño y llegaba y te hablaba tu papá, te pegabas o te caías, y te hablaba y te consolaba y te apapachaba y te abrazaba. Y quizás eso es más o menos la idea que tenemos del consuelo bíblico, pero es un poco distinto. Muchas veces pensamos en ese confort que nos proporciona quizá el comer algo que nos encanta, algo rico, ¿verdad? Y que hasta si estamos de malas, pues nos llega a poner de buena, me pone contento. O quizá que tuviste un día muy pesado en el trabajo, con muchos problemas, muchas situaciones difíciles, llegas fastidiado, de mal humor, y llegas a tu casa, llegas cansado. Y quizá lo que buscas es tomar un baño, descansar, ponerte la ropa más cómoda, quizá ya tu pijama, y te relajas sentándote a ver el programa favorito que tienes. Y eso es algo que nos conforta, eso es algo que nos hace sentir bien. Pero sabes, la palabra que aquí se está utilizando y que se traduce como consuelo no tiene mucho que ver con la idea que tú y yo tenemos eso. Más bien, cuando la Escritura habla de consuelo, nosotros tenemos que entender cuando alguien se acerca y nos anima. Pero dentro de ese ánimo que nos inyectan puede haber exhortación, porque no se trata solamente de tranquilizarnos y de recibir ayuda que solamente es por un corto plazo, porque cuando tú y yo somos consolados o buscamos el confort y quizá vemos un programa de televisión por lo que dure, es quizá lo cómodo que puedas estar, al otro día vas a estar en la misma situación. Bien, lo que el Señor está buscando, ¿verdad?, de nosotros es fortalecernos para que seamos bendecidos a largo plazo. Y de eso se trata el sufrimiento. Porque el sufrimiento es para que tú y yo seamos fortalecidos a largo plazo y así podamos seguir adelante. Esto significa que Dios es un Dios sí de consuelo, pero no para hacernos sentir bien o para hacernos sentir cómodos, sino para fortalecernos. Y esto es lo que nos enseñan todas las Escrituras, que Dios es un Dios que consuela a su pueblo, es decir, que lo fortalece, pero también es un Dios que nos anima. ¿Y cuándo nos anima? Quizá cuando estás leyendo la Escritura y ves algo interesante, algo que inclusive puede llegar a emocionarte. O cuando la palabra es predicada y quizá tú escuchas cosas que quizá no habías entendido y de repente llega esa luz a tu vida y te da consuelo y te da ánimo. También el Señor nos consuela con cánticos espirituales, como lo acabamos de hacer. Dios nos consuela también cuando Él suple nuestras necesidades, principalmente las espirituales, pero también las físicas.
Dios también nos da de su consuelo cuando nos podemos detener y poder ver lo maravilloso y la hermosura de toda su creación. Pero sabes, también encontramos consuelo principalmente en el Señor y del Señor cuando es a través de otra persona, de otro creyente que se acerca y nos da palabras de aliento y nos consuela. Así es como seremos consolados por el Señor a lo largo de nuestra vida. Pero como ya dijimos, no es solamente para hacernos sentir bien. Él nos consuela a lo largo plazo, nos anima, nos fortalece, con el objetivo que perduremos, y por ello muchas veces trae para nosotros sufrimiento. Y quizá la carta no está diciendo de una manera muy alentadora, ¿verdad? Quizá no sea hoy lo suficiente de lo que tú estabas buscando para animarte, porque quizá estás atravesando una situación compleja, difícil, y no estás encontrando el propósito de por qué estás atravesando lo que estás atravesando, por qué tienes que vivir lo que estás viviendo, por qué tienes que sufrir. Bueno, Pablo nos va a dar uno de los muchos propósitos de por qué el sufrimiento en el versículo 4. Porque el sufrimiento no tiene únicamente el propósito de fortalecerme a mí y solo a mí, sino nos dice en el versículo 4 que tu sufrimiento no es únicamente para ti, porque tu sufrimiento también tiene como propósito el fortalecer a otros. Es decir, que a través de tu sufrimiento y de tu experiencia puedas consolar a los que quizá están viviendo algo parecido que tú estás atravesando. En otras palabras, porque el Señor nos está diciendo hoy es que quitemos los ojos de nosotros mismos para poder ponerlos en otra persona, y así primeramente tú seas consolado, pero también tú puedas consolar a otro y fortalecerlo. Y esto incluye a aquellos que están fuera de la familia de la fe cuando nosotros predicamos el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio, lo que menos hacemos es hacer que esa persona se sienta cómoda, ¿verdad? Nadie nos gusta que nos diga, eres un pecador y vas a ir al infierno. Pero lo estás fortaleciendo. Y si esa persona entiende el Evangelio y entiende que solamente Dios ha proporcionado un camino para salvación, el cual es Jesús, esa persona es bendecida, y a la vez esa persona, al ser bendecida, podrá llevar el Evangelio a otra persona y bendecirla de la misma manera. Por lo mismo, seguramente Dios por eso nos dio dos orejas y una sola boca, para que podamos escuchar más de lo que hablamos, y así poder escuchar realmente a una persona cuando le está pasándola mal, y podamos acercarnos y a brindarles nuestro afecto y consuelo. Quizá tú ya atravesaste por la pérdida de una persona muy cercana a ti, alguien que amabas. Quizá tú también ya atravesaste por un diagnóstico totalmente negativo por parte del doctor, lo cual no es nada alentador. Inclusive, quizá tú ya atravesaste ese divorcio o esa separación que fue muy dolorosa y complicada para ti. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, esta carta está hablando de ti. Porque tú ya sabes lo que significa el sufrimiento, porque tú ya lo has vivido. Dios te dice que es necesario que ese consuelo que tú recibiste en ese momento, en la manera en que haya sido, tú se lo transmitas a otra. Quizá no fue el consuelo de una persona en particular, y quizá tú puedas terminar diciendo, como muchos dicen, bueno, el tiempo curó mis heridas. Pero Dios te ha dado ese tiempo para ser consolado, para poderlo superar y para poder digerir. Y sabes, a eso que muchos llaman el tiempo realmente es el Señor, porque es el Señor quien realmente ha fortalecido tu corazón. Es el quien te ha dado consuelo, es el consuelo que recibiste. Y Él te dice hoy que se lo des a otro que también le está pasando mal. ¿No sabes cuál es nuestro problema?
es que estamos muy concentrados en nosotros mismos. Nos cuesta trabajo ver fuera de nosotros mismos. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. Dios quiere que cada uno de nosotros vea fuera de sí mismo y nos empecemos a fijar en aquellas personas que necesitan ser consolados. Hermano, ¿qué es lo que traes en mente cuando vienes a la iglesia? Quizá traes en mente que el grupo de alabanza toque esas alabanzas que tanto te gustan y que te conmueven. O quizá traes en mente que ojalá ahora sí el predicador se ponga las pilas y nos entregue un buen mensaje. O quizá traes en mente poder saludar a esa persona, a ese hermano que te cae muy bien y que la pasas súper con él. O inclusive traes en mente que te sientes mal, que necesitas ser consolado. Pero sabes, de vez en cuando también deberíamos de traer en mente que todo ese sufrimiento que has pasado también lo utilices para animar, para exhortar y fortalecer a otros en medio de ese dolor que tú ya atravesaste. Es porque el Señor nos llama a adorarle, porque nos llama a reunirnos. El problema es que es bien difícil para nosotros dejar de ser impactados por esta cultura individualista. Y muchas veces por eso terminamos inclusive leyendo la Biblia, pero para aprender yo, para poder mostrarle a los demás lo mucho que sé, para ver que Dios me dice a mí. Y muchas veces por eso oro, porque quiero que Dios escuche mis problemas, quiero que dé solución a mis peticiones. Y por ello quiero que mi relación con el Señor se base en lo que yo quiero, porque yo quiero ser bendecido por Él, porque yo quiero tener esa única experiencia con el Señor. Quiero que Dios cumpla mis necesidades o mis deseos. Pero hoy nos dice en su palabra que esa no es la vida espiritual. Y esa no debe de ser la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se trata de ayudarnos unos a otros. Y por eso nos servimos unos a otros. Por eso nos ministramos unos a otros. Y ese es el propósito de nuestro sufrimiento, podernos ayudar mutuamente. Pablo no ha terminado, solamente está agarrando vuelo. Y en el versículo 5 nos dice: déjame decirte de qué se trata la vida del cristiano, de sufrimiento abundante. Pero precisamente por todo el sufrimiento del cristiano, Dios tiene aún más consuelo para ustedes. Dios tiene aún más aliento para ustedes. Y Dios tiene más fuerza para sus hijos. Pero ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Sabes por qué? Porque no dejamos de ser egoístas. Y porque no solamente estamos viéndonos nosotros mismos. Y cuando empieza el dolor y empiezan los problemas, lo primero que buscamos es nuestro confort y nuestro consuelo. Y buscamos ese confort y ese consuelo corto, rápido, inmediato, pero de poca duración. Y por eso busco consuelo en el alcohol. Y por eso busco inclusive consuelo en drogas. Y por eso prendo la computadora y busco el consuelo en lo que me puede proporcionar la pornografía. Y por eso busco y paso horas y horas viendo Netflix, tratando de consolarme, olvidándome de mis problemas. Y por eso veo tantos deportes, porque es ahí donde es mi refugio, es ahí donde busco yo mi salida. Y por eso cuando pierde el América, que pierde siempre, bueno, pues me enojo, me molesto, me pongo mal, porque eso es lo que no quiero ver. Por eso paso tanto tiempo en las redes sociales. Muchas veces por eso me refugio en el trabajo. Por eso todo el tiempo estoy buscando vacaciones. Y por eso todos los fines de semana busco unas vacaciones pequeñas
Y por eso no vengo a la iglesia, porque la iglesia pasa a segundo lugar, porque primero está en confort que puede durar 2 días. En lugar de venir delante de Dios y vaciarnos en toda nuestra totalidad, echando toda carga en Él, echando todo sufrimiento en Él y dejar que el Señor nos ayude. Preferimos llenar nuestro corazón de un placer corto y vacío. Nos llenamos de escapes momentáneos y por eso no experimentamos el consuelo del Señor, no experimentamos el aliento y la fuerza que Dios tiene para ti. Dios quiere tomar tu necesidad de ser consolado y llenarla con su consuelo, si así tú lo permites. De manera que en cada situación, en cada momento complicado, nosotros decidimos de qué llenas tu corazón. ¿Escapes momentáneos? ¿Lo hacemos a nuestra manera y a nuestro modo? ¿O con el consuelo del Creador? Y esto que es lo único que nos va a ayudar en medio del sufrimiento. Pablo continúa y en el versículo 6 habla de un contraste, donde nos dice, en otras palabras, sé que mi vida está llena de sufrimiento, como si le estuviera respondiendo a esos llamados superapóstoles o falsos maestros. Pero ¿sabes por qué es todo ese sufrimiento? Es para que tú veas que yo permanezco fiel y que tú puedes también permanecer fiel en medio de todo este sufrimiento. Para que tú veas que tú también puedes ser animado y fortalecido. Y no solamente la vida del cristiano se trata de recibir salvación. A ver, Pablo, explícamelo otra vez, ¿verdad? Porque no se supone que los que se reúnen en la iglesia todos son salvos. Sí, la mayoría. Pero si recuerdas 1 Corintios, esta iglesia es una iglesia en un desorden total, en un desorden muy grande. Y que efectivamente hay varias personas que son salvadas, que ya son salvos, pero sabes, necesitan vivir, podríamos decir, la segunda etapa de la salvación, la consecuencia de la salvación, la cual se llama santificación. Y muchas veces nos quedamos con la salvación y queremos seguir haciendo de nuestra vida lo que nos plazca. Pero si tú realmente has entendido que solo hay un medio para que tú puedas caminar en esa salvación que Dios te ha dado, es el medio, es el camino de nuestro Señor Jesucristo, es el camino de la santificación. Y esa es una santificación progresiva que se irá dando a través del sufrimiento. Y esto, hermanos, dará como resultado el parecernos cada día más a Cristo. Así que el sufrimiento en medio de la aflicción tiene un propósito, el cual es soportar. La Reina Valera lo traduce con la palabra opera, pero si tú ves cualquier otra versión, vas a ver que es soportar. Pero aquí debemos nosotros entender que nuestro sufrimiento es para poder soportar todo tipo de aflicción, y esto va a terminar desarrollando en nosotros músculos espirituales, ¿verdad? Nos va a hacer cada día más fuertes y más grandes, de manera que el ser quebrantado nos estará ayudando constantemente a resistir. Sabes, no hay otra manera de aprender a resistir al sufrimiento. Es lo importante de buscar consuelo en otras personas que han pasado lo mismo que yo. Pero muchas veces nuestro problema es que quizá no conocemos a nadie, porque no nos involucramos con absolutamente nadie. ¿O acaso, hermano, ves que aquí hay alguien que haya experimentado problemas matrimoniales? ¿Crees que hay alguien aquí que haya experimentado problemas financieros? ¿Crees que haya experimentado problemas fuertes de salud? ¿O cualquier tipo de problema? ¿Cómo crees que lo hayan superado? Problemas que no los conocemos y no sabemos nada de ellos, ¿verdad? Y por eso
pues lo ignoramos, pero eso también termina siendo para nuestro prejuicio. Y estamos dejando de pasar la preciosa oportunidad de conocer hermanos y hermanas que pueden llegar a ser nuestros héroes en la fe. Porque ellos todavía viven y porque ellos están en mi alcance, ¿verdad? A diferencia de aquellos héroes de la fe que nos habla Hebreos 11, pero que todos pues obviamente ya no están con nosotros. La situación es que por eso mismo nadie va a venir a ti a consolarte. Nosotros tenemos que buscarles. Y por eso es bueno que de vez en cuando invites a alguien que no conoces mucho a tomar una taza de café para platicar, para conocerse, para empezar a estrechar relaciones. Hermano, te animo a que lo hagas. Es el propósito de invitar a alguien que no sea de tus amigos con los cuales pasas mucho tiempo. Invita a personas que no conoces mucho. Tomen un café juntos y quizá en algún momento, ¿verdad? Esa persona puede ayudarte mucho a cruzar un momento complicado y quizá esa persona Dios la termine utilizando para tu consuelo. Pero si estás solo y aislado, es difícil. En el versículo 7 viene una declaración de Pablo, donde él dice que sabe que el sufrimiento de los corintios, pudiéramos entender lo que casi ellos sufren a la par que él, pero no es realmente así. El apóstol Pablo, más bien lo que está esperando es que los corintios aprendan a llevar el sufrimiento y que dejen de buscar más la sabiduría. Y eso en él confía, a pesar de que los propios corintios lo han traicionado y que eso únicamente habla de su inmadurez. Pero dice el apóstol Pablo: sé y confío en que somos hermanos y hermanas en Cristo, y por eso estamos todos juntos en esto. Esto debe de ser un ejemplo para nosotros como iglesia, porque tú y yo también estamos juntos en esto. También debemos estar juntos todos cuando alguien sufre una pérdida, cuando alguien está en medio de un dolor intenso, porque cuando estamos en medio del sufrimiento, lo que nos hace más fuertes es cuando estamos todos unidos, juntos, brindándonos consuelo, brindándonos aliento unos a otros, brindándonos fuerza, y nos recordamos que hay un propósito para nuestra angustia. Pero es necesario acercarnos unos a otros, porque todos lo necesitamos. Tú necesitas a cada uno de tus hermanos y cada uno de tus hermanos te necesita a ti. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también nosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y nuestro segundo y último encabezado dice: el sufrimiento nos lleva a Dios. Ahora el apóstol Pablo se va a empezar a enfocar que nosotros veamos, ¿verdad?, que nuestra relación debe de ser mucho más estrecha con el Señor, porque esta, bueno, pues nos va a llevar y nos va a dar fortaleza en medio del sufrimiento. Y si tú ves, Pablo nos empieza a hablar con franqueza, abriendo su corazón. Porque él no está en un apóstol de un superapóstol, de aquí no pasa nada, todo está bajo control, yo me la sé de todas. Tampoco se siente el maestro que esté dando una clase de teología. A ver, corintios, aprendan un poquito de mí. Pablo lo que está haciendo aquí es mostrarnos vulnerabilidad. Y por ello abre su corazón y es transparente. Esto, hermanos, para nosotros nos debe de ayudar mucho en confirmar que la Biblia es la palabra de Dios.
Porque la Biblia jamás nos pinta grandes héroes, ¿verdad? Donde todo es perfecto, donde todo lo solucionan, donde todo lo puede. La Biblia nos presenta personas de carne y de hueso que tuvieron debilidades y que sufrieron, con el objetivo de que yo y tú podamos entender de que el sufrimiento tiene un propósito y que por eso sufrimos, porque hay un propósito. Pero también debemos de aprender que tú y yo no estamos solos en esto. Un gran hombre como el apóstol Pablo sufrió. No sabemos a qué grado en este caso específico. No sabemos a ciencia cierta cuál es ese gran padecimiento al grado de angustia que él pasó en Asia Menor. Sabemos que Pablo tenía mucho estarse metiendo todo el tiempo en problemas, ¿verdad? Por estar predicando el Evangelio. Pero este es un sufrimiento en particular que lo llevó a pensar que iba a morir. Solo piensa un poco todo lo que involucra una situación como esta. Malestares, angustia, miedo y quizás hasta malestares físicos. Recordemos al Señor Jesucristo cuando estaba a punto de ir hacia la cruz. Dice la Escritura que sudó como gotas de sangre. Todo un tormento espiritual. Porque una cosa, hermanos, es tener algún problema, tener algún dolor por alguna situación particular, y otra es esa sensación de desesperanza que nos trae el saber que la muerte ya está muy cerca. Y ahí es donde está Pablo. Y eso él lo comparte para que quede plasmado en las Sagradas Escrituras, y así tú y yo lo pudiéramos saber. Cuando atravesamos un momento difícil, pues muchas veces nuestros hermanos en ese amor y en ese consuelo, ¿verdad?, se nos acerca y que nos dicen: ánimo, Dios nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Y también ánimo, porque te va a dar juntamente con esto en la salida. Y realmente, hermanos, cuando me ha sucedido eso, yo lo agradezco, porque sé que detrás de eso hay un corazón con una buena intención. Ese tipo de comentarios vienen de hermanos totalmente bien intencionados. Y estoy casi seguro que se están refiriendo a 1 Corintios 10:13. Pero sabes, ese versículo nos habla de tentaciones. No está hablando de sufrimiento. Y hay una gran diferencia en decirte: soporta, aguanta, no peques, porque Dios siempre en la tentación te va a dar de alguna manera la forma de escapar, de lo que dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 8, donde es totalmente lo contrario. La palabra aquí nos está diciendo que en cuanto a sufrimiento, Dios nos va a dar mucho más de lo que tú y yo podamos soportar, al grado de quebrantarnos, tal como quebrantó al apóstol Pablo. Y él precisamente nos lo da a conocer en este versículo. Pero ¿para qué sufrir? ¿Para qué tanto sufrimiento? Dice Pablo que él tenía sentencia de muerte dentro de él. Es decir, él no veía cómo, pero él sabía que ya iba a morir. Dios nos va a dar mucho más de lo que podamos soportar. Pero sabes, nunca te va a dar más de lo que Él pueda soportar. Por lo mismo, Él nos permite experimentar sufrimiento. ¿Para qué? Para que realmente tú y yo aprendamos a depender de Él. Porque si tú y yo nos sentimos fuertes y todo va perfecto en nuestra vida, nunca vamos a terminar por confiar en el Señor, a menos que Él te detenga por alguna circunstancia. O si no, ¿cuándo irías al médico si todo el tiempo estás con una salud perfecta? ¿Cuándo pedirías consejo a tus personas cercanas si tus relaciones en todos los ámbitos son perfectas? Por ello Dios nos hace atravesar sufrimiento, para que aprendamos a depender más de Él y así aprender a confiar en aquel que tiene el poder para resucitar a los muertos.
que es a través del sufrimiento que tú y yo aprendemos a depender de Él. Y si caminamos bien, terminamos glorificándolo con nuestra vida. Hermanos, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Y en el versículo 10 va a utilizar 3 veces la palabra liberar. ¿Sabes? Porque Dios es un Dios rescatador. Y por ello, cuanto más sufrimos, más vamos al lado de nuestro Señor. Y lo vamos a ver en medio de nuestro sufrimiento. Porque Dios me ha librado en el pasado. Dios sigue liberándome en el presente. Y Pablo nos dice, y él sabe que llegará algún día que esta liberación futura, la cual será ya eterna, y será precisamente la que el Señor nos, sea quien el Señor nos la dé. Y solo así, cuando veamos esta fidelidad de Dios en medio de nuestro sufrimiento, expresaremos una gran adoración a nuestro Señor. Y al mismo tiempo podamos consolar, animar y fortalecer a otros creyentes. Por lo pronto, Pablo continúa y nos lleva a otro punto de la práctica, y esta es la oración, donde Dios utiliza la oración de la iglesia, la oración corporativa, para fortalecer y solidificar a la propia iglesia, y así ayudar a las personas que perseveran en la fe. Hermanos, la oración es algo que nos ayuda no solamente a elevar nuestras plegarias a Dios, nos ayuda a unir nuestros corazones durante toda la vida. La oración de la iglesia, la oración corporativa, debe de ser todo el tiempo, y por eso son tan vitales. Cuando tenemos en esta iglesia reuniones de oración, son reuniones que deberíamos de estar todos presentes. Aún los domingos, ¿verdad? Cuando al final de nuestro servicio oramos por las diferentes necesidades y también damos gracias a Dios por las diferentes circunstancias, debemos de estarnos haciendo todos juntos, tanto aquí como en casa. Y por ello agradecemos a Dios y le alabamos, porque es Él quien responde nuestras oraciones. Lo interesante es la manera en que Dios responde. Porque cuando tú y yo oramos por alguna relación, por alguna situación dolorosa que nos trae sufrimiento, Dios no te va a responder liberándote de ese sufrimiento, ni te va a responder liberándote de sufrimientos futuros. Dios te va a responder dándote resistencia al sufrimiento. Y así que cuando sufrimos, y muchas veces terminamos diciendo: Dios, ya no quiero atravesar esto, sácame de este dolor, no quiero este sufrimiento, Dios responde: te voy a permitir ver mi poder a través de ese sufrimiento, y por ello no te voy a exentar de él. Vas a ver mi poder y mi mano liberándote en medio de tu sufrimiento. Así que, hermano, para ir cerrando, debemos de animar, fortalecer y consolar a los que están pasando la mal, y por ello tenemos que conocerlos. No hay otra manera. Así como tú y yo también hemos recibido consuelo, hemos recibido aliento y fortaleza por parte del Señor, y en muchos casos de otros hermanos. Esto, hermanos, debe de enseñarnos y de respondernos por qué muchos cristianos sufren en exceso. Yo creo que todos conocemos, porque hay muchísimos casos de cristianos, aún pastores, que son encarcelados injustamente. Hermanos y pastores que sus hijos y sus hijas son asesinados y violados. Parejas de cristianos y de pastores que pierden a sus hijos porque son asesinados desde muchas veces siendo bebés. Es un dolor que yo no me puedo imaginar, porque ha de ser inmenso. Por eso yo no quise tomar un caso en particular, porque son muchos. Y si tú analizas cada uno de estos casos, siempre vas a terminar viendo en estos testimonios la mano de Dios en su vida. Porque aquellos que fueron encarcelados, y en lugar de decir: Señor, ¿por qué me haces esto?, y enojarse con Dios, se afianzan en el Señor
personas que sufrieron la pérdida de su hijo o de su hija, ¿verdad? Porque resulta en muchos casos que la hija o el hijo se fue con el novio o con la novia que no era creyente y que en un momento de locura terminó asesinándolo o asesinándola. Estos padres cristianos, en lugar de decir, Señor, ¿por qué me haces esto? Y enojarse con Dios, y se aferraron a Dios, no solamente tuvieron la fuerza para perdonar al asesino de sus hijos, terminaron teniendo ministerios exitosos, aconsejando a personas que pasan por dolores semejantes en la pérdida de un hijo. Cuando hablo de éxito, hablo del éxito para la gloria de Dios. Inclusive hay casos por ahí que no solamente perdonaron al asesino de sus hijos, sino que lo llamaron, le predicaron el evangelio y lo llamaron al trabajo dentro de la iglesia y terminaron siendo compañeros de trabajo en el pastoreo de una iglesia. Y hermanos, repito, no es un caso en particular, son muchos los casos que suceden de este tipo. Por lo mismo, tú y yo debemos de tener bien claro que ningún sufrimiento Dios lo desperdicia. Tu sufrimiento no se va al caño, hermanos. El Señor siempre tiene un propósito para tu dolor. Solo piensa en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese sufrimiento tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Tu redención. Por ello, que nuestro sufrimiento se llene de su consuelo, nuestro sufrimiento se llene de su aliento y nuestro sufrimiento se llene de su fuerza y nuestra vida termine dándole gloria y honra a nuestro Dios y Salvador. Amén. Amado Señor, yo te alabo, Dios, y te doy gracias porque, Señor, tu palabra es tan clara. No nos gusta sufrir. Tratamos siempre de evitar el sufrimiento a cualquier costa o a cualquier costo. Pero Señor, si fuéramos dóciles y nuestra fe fuera cada día más fuerte y nos aferráramos a ti y te abrazáramos a través del Evangelio, a través del conocimiento de tu palabra, a través de nuestras oraciones, podríamos ver el poder que tienes, Señor, porque nos mantendrías de pie en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento. Señor, ayúdanos a crecer en esta área de nuestra vida. Que el dolor ya no sea algo que queramos evitar, sino que lo sepamos recibir a nuestra vida, sabiendo y confiando que tú estás con nosotros y que quizá ese dolor puede ser tan grande y tan fuerte que nos rebasa, Señor, pero no te rebasa a ti, y en eso descansamos y en eso confiamos, Padre. Ayúdanos a ser cristianos, Dios, tus hijos, que realmente nos podemos amar entre nosotros y nos conocemos y tenemos confianza, Padre, y que por ello, Dios, sabemos en un momento dado de situación difícil acudir a alguien, sabemos con quién, que quizá ya tiene la experiencia de haber atravesado por esa situación en algún momento de su vida. Señor, ayúdanos a no ver solamente dentro de nosotros, sino ver hacia afuera, poder servir a los demás, no solamente con nuestro trabajo, sino con nuestro consejo, con nuestra experiencia de vida, de poderles dar el testimonio de ese gran amor y de gran poder que tú mostraste en el momento de nuestro dolor, en el momento de nuestro sufrimiento. Señor, que esta iglesia sea fuerte, porque sabe soportar el sufrimiento, porque lo atraviesa agarrada totalmente de ti, Señor, porque estamos adheridos a la roca, que nada la mueve, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las aflicciones, absolutamente nada. Danos esa sabiduría y esa fortaleza y ese amor por ti y por tu iglesia, tal como lo tuvo tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.